Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra entrevista a través de Nuevo Mundo Televisión y a través de la cadena Nuevo Mundo, 96.1 FM en la capital y nuestras frecuencias en el interior de la República. Nos puede sintonizar a través de estas dos modalidades, radio y televisión, y nos puede seguir a través de Facebook, Nuevo Mundo GT. Ahí en nuestras redes sociales podemos compartir de igual manera esta entrevista que vamos a realizar hoy. Hemos venido platicando con los candidatos a presidentes de la República por los diferentes partidos que están en la contienda electoral y nos han venido a plantear su plan de gobierno, sus ideas para sacar adelante al país, porque es algo que los guatemaltecos queremos conocer, queremos saber, y nuestro trabajo como comunicadores y como medios de comunicación es permitirle al pueblo de Guatemala que se informe adecuadamente para poder llegar a las urnas el 16 de junio con la certeza de saber a quién o por quién votar. Esperamos mucho de los candidatos, pero esperamos mucho más del que gane esta elección, sobre todo que cumpla sus promesas. Hoy está con nosotros el candidato del partido Convergencia, Benito Morales, y le acompaña o nos acompaña también el candidato a diputado por el Distrito Central, Víctor Gudiel. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, buenos días. A conversar con el pueblo de Guatemala. Y quisiera empezar por conocerlos, porque el pueblo de Guatemala los conozca, porque seguramente los habrán visto caminar, que ahora es una campaña muy diferente a las anteriores, los habrán visto caminar, los habrán visto llegar a colonias, pero tener ese contacto y saber quién es Benito Morales, saber quién es Víctor Gudiel, es algo que los guatemaltecos quisieran saber. Empecemos por eso, licenciado. ¿Quién es Benito Morales? Pues nuevamente, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y radioescuchas de esta cadena tan importante para el país. Me parece que sí es importante que el electorado, el pueblo de Guatemala, conozca profundamente y realmente pueda verificar quiénes son las personas que se están postulando, cuál es su trayectoria, cuáles son los méritos que le acreditan poder postularse y sobre todo conocer su trayectoria para saber si realmente van a cumplir con esos ofrecimientos y tienen una propuesta concreta para eso. En ese sentido, valoro profundamente esto. Benito Morales, lo he dicho reiteradamente, soy padre de familia, tengo 2 hijos, soy originario de un departamento de este país, el departamento del Quiché. Soy maestro de educación primaria en la educación secundaria, egresado de un instituto muy importante para este país, que es el Instituto Indígena Santiago, en donde hemos estudiado una cantidad de jóvenes en aquel tiempo, provenientes de diferentes partes del país. Luego, egresado de la Universidad de San Carlos, me hice abogado, con mucho esfuerzo, como muchísima gente en este país hace, para poder alcanzar sus metas, alcanzar sus sueños. Y luego toda una trayectoria relacionada con la exigibilidad de derechos fundamentales de los pueblos, de las comunidades, de la gente, precisamente porque lo que vivimos y hemos vivido en los últimos 50 años ha sido una realidad en donde el Estado, el ejercicio de los derechos, la presencia del Estado para garantizar bienes y servicios fundamentales como trabajo, una educación de calidad, salud adecuada para que podamos estar bien, ha estado ausente. Entonces vengo de la realidad, conozco profundamente porque he vivido esa realidad y realmente la postulación de Benito Morales se encuadra en eso, la necesidad de hacer un trabajo fuerte, un trabajo valiente, un trabajo sin miedo para empezar a sustituir esta clase política que lo que ha hecho en este país ha sido negocios para sus intereses personales, negocios para los intereses que representan, y eso no se puede hacer. Necesitamos recuperar el sentido, la obligación que la propia Constitución Política de la República establece para los funcionarios, que es dirigir un Estado que está organizado para garantizar el desarrollo de la persona, de la familia y de la colectividad. Eso es Benito Morales. Para poder dirigirlo y para poder postularse se necesitaba un vehículo y es Convergencia el que usted adopta. ¿Parte de los fundadores del partido o lo invitan a participar? ¿Cómo decide
ser el candidato presidencial de Convergencia? ¿Coincide con su ideología? ¿Con qué coincide? Yo creo que la política, la verdadera política, no es aquella que se coloca como vehículos. Los partidos políticos no deben ser vehículos en donde las personas que quieran participar opten, sino deberíamos de promover, y Benito Morales es parte de la construcción de un instrumento que le llamamos Convergencia, y que en su seno lo que hace es colocar al pueblo de Guatemala la necesidad y la posibilidad de que todos los actores de este país, pueblos, movimientos sociales, sector empresarial, sector religioso, sector académico y todos los sujetos de este país, podamos empezar a construir una cuestión que nos articule en torno a qué país queremos. Eso es Convergencia. Eso que le digo es parte de la construcción que hemos hecho, yo he sido parte de ese proceso, entonces para mí no es una opción Convergencia, porque yo pertenezco a Convergencia, soy parte de esa construcción, y entonces lo que estamos haciendo es encaminar esa propuesta política que tenemos en Convergencia, que se resume en que este país no puede seguir así, necesitamos cambiarlo, necesitamos hacer esas transformaciones que permitan que todos los guatemaltecos y las guatemaltecas podamos vivir en condiciones de dignidad, podamos vivir con trabajo adecuado, que podamos vivir con la satisfacción de que nuestros hijos van a tener una educación de calidad, que le pueda generar herramientas para que puedan tener una vida, un trabajo digno, un trabajo bien pagado y puedan desarrollar todas sus habilidades. En ese sentido, eso es Convergencia, no es una opción, es parte de la vida de Benito Morales, por la cual estoy luchando junto con un montón de hombres y mujeres de este país, que nos estamos atreviendo, que hemos tomado la responsabilidad política de contribuir con este país, porque es una responsabilidad, porque es por nosotros, por nuestros hijos, por los hijos y las nuevas generaciones de todo el pueblo de Guatemala. Los principios filosóficos de Convergencia, y quizás esto para presentar a nuestro invitado, Víctor Gudiel, que se está postulando para integrar el Congreso de la República por el Distrito Central, entiendo que es en la primera casilla, como le llamamos en el listado. ¿Quién es Víctor Gudiel y los principios ideológicos que lo llevan a participar en esta contienda? Bueno, hemos trabajado durante muchos años a favor del pueblo de Guatemala, a favor de diferentes sectores sociales. Víctor Gudiel es una persona que integra, en este caso, un movimiento político, como lo es Convergencia, en el cual se expresan los principios de democracia real, de participación activa, propositiva, pero sobre todo el compromiso de una institución como es Convergencia al servicio de las grandes mayorías. Somos un movimiento político cuyo objetivo esencial es aglutinar a diferentes liderazgos, ya sea estudiantiles, profesionales, académicos, micro, pequeños y medianos productores, cooperativistas, mujeres, jóvenes, gente que históricamente ha sido marginada, y por lo tanto entonces Convergencia representa esas demandas y esas necesidades de las grandes mayorías de nuestro país. En ese marco, Víctor Gudiel participa desde los 16 años en procesos a favor de los derechos de la población guatemalteca, siendo dirigente en 1986 de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Comercio Central. Posteriormente ingresé a la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde después de una situación muy difícil de la universidad, donde 10 estudiantes universitarios fueron desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente, a su servidor y otro grupo de estudiantes nos tocó que asumir el reto de mantener el movimiento estudiantil universitario de la Universidad de San Carlos
de Guatemala. Y en esa línea, ya para 1990 fui electo como secretario de Finanzas de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, que hoy aprovecho a felicitar a todos los estudiantes, a todas las estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque es el Día del Estudiante Universitario, pero el 22 de mayo es el día del aniversario de la constitución de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. 99 años cumple esta institución. Posteriormente, en 1992, me desarrollé como secretario general al 94 de la AEU, donde nos tocó que enfrentar luchas frontales para mantener la institucionalidad del país. Recordarás, ¿verdad?, aquellas jornadas en contra del famoso serranazo, ¿verdad?, de ese autogolpe de Estado, y sobre todo trabajamos muy fuertemente por fortalecer la educación superior, la educación a nivel nacional, y algo muy importante, porque se pudieran generar las condiciones para la firma de los acuerdos de paz. Me he dedicado a temas de economía durante mucho tiempo, y en la actualidad pues he estado desarrollando aproximadamente 50 proyectos en favor de la niñez, adolescencia y juventud en diferentes comunidades, en diferentes instancias y espacios en donde la niñez y juventud ha sido marginada. Por lo tanto, Convergencia es eso: la unión, la participación de liderazgos como el de Benito Morales, el de su servidor Víctor Gudiel, Pablo Monsanto, que firmó los acuerdos de paz, constructor de la paz en Guatemala, de Liz Pérez, una lideresa de las mujeres en Guatemala, de Marlon García, dirigente de la juventud, Jacqueline Paredes, bueno, ¿verdad? Claudia Valiente, también una lideresa universitaria. Eso es Convergencia, una representación de los intereses de la mayoría de la población. Si lo pusiéramos en la bandeja del idealismo, izquierda-derecha, ¿dónde se colocan? A ver, yo creo que hay que matizar este tema. A mí me parece que Guatemala históricamente se le ha empujado a siempre buscar una división, y creo que eso ha generado grandes consecuencias para el desarrollo del país. El tema de izquierda en un país en donde los pueblos originarios somos una mayoría es un tema que hay que discutir profundamente. Ha sido una trampa para confrontarnos. Aquí hay muchos mecanismos que se utilizan por los que tienen el poder político y económico para que siempre estemos discutiendo, para que siempre estemos contradiciéndonos, para que siempre nos distanciemos y perdamos esa necesidad de juntarnos, de vernos como iguales, de vernos como seres humanos. A mí me parece que algunos valores, que una tendencia de derecha son importantes, y también hay valores y principios de una izquierda, si lo queremos ver así, que también son importantes. Creo que el gran reto en este momento en Guatemala es superar eso y empezar a encontrarnos todos a partir, y justamente por eso Convergencia se llama Convergencia, porque es ese llamado a todos los actores. Y Convergencia en ese sentido, sí, hay que decirlo claramente, somos un partido de izquierda, pero entendemos que no es esa izquierda pensada en un momento histórico que tiene aproximadamente 200 años, sino es una izquierda que cree que todos en este país necesitamos desarrollo, que cree que en este país debe haber bienestar para hombres y mujeres en igualdad de condiciones, una izquierda que piensa que tenemos que sobreponer principalmente los intereses del pueblo de Guatemala, aparte de que esa es la obligación, una izquierda que piensa que somos los guatemaltecos y las guatemaltecas los que tenemos que definir cómo queremos vivir, qué país queremos dejarle a nuestros hijos y nuestras hijas, cómo queremos llevar adelante el desarrollo del país. Y aprovechando. Eso son elementos, que definen qué es Convergencia. Entonces, yo creo que hay que hacer este ejercicio de superar esos elementos que muchas veces nos distancian y que a veces favorece, o más bien siempre favorecen, los intereses que están sobrepuestos para tener un pueblo confrontado y unos intereses que no tienen ninguna amenaza y siguen desarrollándose, saqueando, afectando,
empobreciendo a la inmensa mayoría de la gente. En ese contexto, entonces, cabe preguntar cuál es la visión de país de corto, mediano y largo plazo que tiene Benito Morales como candidato presidencial. Benito Morales asume esto y sueña en lo inmediato con un país que tenga y genere inmediatamente oportunidades de trabajo. Yo estoy convencido porque lo vivo, estoy dentro de esa gran mayoría de gente que todos los días quisiéramos tener la oportunidad de un trabajo digno, de un trabajo permanente, de un trabajo bien pagado, de un trabajo que nos permita también tener la posibilidad de estar con la familia, de ayudar a nuestros hijos, de acompañar a nuestros hijos para que puedan crecer sanamente. Sueño con un país, y Benito Morales es padre de familia, que tiene a sus hijos, y vivimos en un ambiente en donde siempre estamos preocupados de que no les pase nada, de que no los asalten, de que no violen a las niñas, de que no maten a la gente. Entonces, en lo inmediato sueño con oportunidades de trabajo, y eso es lo que precisamente vamos a generar mediante una propuesta muy bien estudiada, en donde tenemos definido cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Y cuando digo con qué lo vamos a hacer es porque necesitamos recursos, necesitamos financiamiento, necesitamos mecanismos y hay una propuesta. En el mediano plazo, sueño que, habiendo trabajado elementos que tienen que ver con una nueva educación, con oportunidades de trabajo que permitan dignificar a la gente que hoy por hoy está preocupada porque sale a buscar trabajo, probablemente encuentre, y lo único que encuentra es ganar 30, 35 quetzales y con eso alimentar a su familia, sin la esperanza de que al día siguiente pueda lograrlo. Entonces, en el mediano plazo pienso y proponemos sentar esas bases para que en el mediano plazo empecemos a encontrarnos y empecemos a hacer una reflexión profunda, todos los actores de este país, para que empecemos a definir cómo vamos a continuar y qué país queremos. Y en el largo plazo sueño con un nuevo sistema político que permita que los mejores hombres y las mejores mujeres de este país puedan tener la posibilidad de participar en la política, de poder ocupar los puestos más importantes en todos los niveles, esos puestos de decisión, en condiciones de igualdad, que sea a partir de su trabajo, de su servicio comunitario, de los méritos que tiene como ser humano, como profesional, como académico, como líder comunitario, como lideresa de un barrio, y puedan llegar ahí. Eso es lo que yo sueño. Pero también sueño con un sistema económico en donde la riqueza sea para todos. Guatemala es un país inmensamente rico. Tenemos una gran potencialidad en términos de bienes naturales. Afortunadamente tenemos agua, tenemos bosques, tenemos microclimas, y lo que sueño es que eso que es nuestro, que es de los pueblos, un día efectivamente pueda servir para que nos permita vivir con dignidad y también garantice que las futuras generaciones también tienen una vida de calidad. Bien, ya con esta introducción creo que el votante o que el guatemalteco empiece a conocer cuáles son las ideas de los candidatos. Hablaremos más adelante del plan, porque hay que saber cómo se va a implementar esa estrategia para crear fuentes de empleo y ese sistema económico que debe ser para todos, que también es importante. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de un corte comercial. Usted nos escucha a través de la gran cadena Nuevo Mundo, 96.1 FM en la capital, nuestras estaciones en toda la República. Nos ve a través de la televisión, canal 42 en Tigo y 29 en Claro, y nos sigue a través de Facebook Nuevo Mundo GT. Ya regresamos. Report busca acercar la cámara y el micrófono a personas comunes, a iniciativas sociales y a denuncias de problemas que pueden afectar el día a día de cualquier ciudadana o ciudadano. Este espacio se introduce en los barrios y los pueblos para mostrar historias anónimas de carácter social, con un lenguaje directo y sin guionización. Jueves, a las 16 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión.
en donde usted está. En Nuevo Mundo Noticias hemos habilitado el número 34000062. Y si usted es testigo de un hecho noticioso, compártanos fotos y videos vía WhatsApp para que usted sea parte de la noticia. Aquí estoy es el programa de entrevistas donde la periodista y presentadora Pía Castro conversa con hispanohablantes que construyen puentes entre Europa y Latinoamérica. Nos lleva a sus lugares preferidos para responder a las preguntas de cómo han llegado hasta Europa o, por el otro lado, por qué les interesa el continente latinoamericano. Miércoles a las 16:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como @NovoMundoGT y que nos visiten nuestra página www.novomundo.gt. Plaza Magnolias, un lugar cómodo, práctico y completo para realizar sus compras en Boca del Monte, Quinta Calle 338, Zona 2, Boca del Monte. Contamos con supermercados, oficinas jurídicas, panaderías, área de restaurantes, con comida diversa, farmacias, salones de belleza, servicios financieros, gimnasio y mucho más. Con amplio parqueo para nuestros clientes. Para información de locales disponibles, llámenos al 5424-4260. Plaza Magnolias, 5424-4260. En Forma, una vida sana con alimentación, fitness y belleza son los principales temas que da a conocer En Forma, enfocándose con médicos expertos, cómo tratar enfermedades con medicina tradicional con terapias alternativas, de forma competente y entretenida. Martes, a las 14 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. TV Agro Centroamérica te invita a conocer detalle a detalle todo lo que sucede en el sector agropecuario de Guatemala. Te esperamos todos los sábados a las 8 de la mañana y los domingos en su doble repetición de las 8 de la mañana y de las 6 de la tarde. No te lo pierdas por Canal Nuevo Mundo. Continuamos conversando con el candidato presidencial por el partido Convergencia, Benito Morales, y nos acompaña también el candidato a diputado Víctor Gudiel por el Distrito Central, encabezando el listado. Empecemos por a conocer cuál es su plan de gobierno, cuál es su planteamiento para implementar estas estrategias de corto, mediano y largo plazo. Y quizás al guatemalteco ahorita nos surge que se resuelva el tema del hambre, de la pobreza, de la extrema pobreza, de acceso a la educación de calidad con cobertura, de acceso a la salud de calidad con cobertura igualmente. ¿Cuál es su plan entonces para empezar a desarrollar, si a usted le tocara ser el presidente de Guatemala, por dónde empezaría a accionar? Sí, partimos nuestra propuesta en lo inmediato, reconociendo los graves problemas de pobreza y pobreza extrema de este país. En ese sentido, hemos diseñado, a partir de los datos, que hay 3 grandes bloques de empobrecidos en este país. Ese primer bloque que está hasta abajo son aquellos que les estamos llamando, simplemente para poder desarrollar la propuesta, los empobrecidos anulados. Aquella gente que tiene años y años sin ninguna posibilidad de crecimiento, de educación y de salud. Mediante un programa social estratégico vamos a intervenir porque necesitamos cubrir esa deuda histórica del Estado, que es el responsable de haberlos empobrecido. Luego tenemos el otro bloque que estamos llamando los empobrecidos en riesgo, que si no hay una intervención inmediata, y veamos el corredor seco, Cambotán, Jocotán y todos estos municipios, Totonicapán. Es decir, hay una franja del país en donde están estas personas que si no intervenimos de manera inmediata, mediante programas sociales bien estructurados que respondan a un objetivo de romper ese ciclo de empobrecimiento, este grupo de personas va a caer dentro de lo que llamamos los empobrecidos anulados. Y encima de eso también hay otro tercer bloque que llamamos los empobrecidos sin oportunidad. Son aquellas personas que tienen muchas dificultades, pero que todavía tienen ese espíritu, ese sueño de que pueden salir adelante. Son los que al final de cuentas
terminan haciendo la maleta, con tristeza y llanto dejan a su pueblo, despiden a la familia, se van del barrio, de la colonia, de la aldea, de la comunidad, del municipio y toman camino para otro país, porque aquí no hay oportunidades. Entonces, nuestra intervención tiene que ser a partir de programas sociales y económicos que permitan que se rompa ese ciclo y no se agrave el problema de la pobreza. Estos actores, este pueblo empobrecido sin oportunidades, vamos a desarrollar 3 cosas o 4 cosas fundamentales. Vamos a generar las condiciones mediante el acceso a créditos importantes con garantía del dinero público, en una vinculación con el sistema bancario que tenemos que comprometer, porque es su responsabilidad también con el país, de poder garantizar ese acceso en condiciones dignas, en condiciones de pago adecuado, que permitan entonces el emprendimiento. Paralelamente a eso, vamos a acompañarles mediante la asistencia técnica, mediante la apertura de los mercados para que puedan comercializar su producción, mediante la generación de infraestructura para que puedan transportar, para que puedan movilizarse, y también mediante la tecnología. Vivimos en un país en donde la tecnología es importante en el mundo de la generación de oportunidades. Con eso, lo que vamos a hacer es entonces generar más pequeños y medianos empresarios. En el bloque de estos empobrecidos en riesgo, vamos a crear las condiciones de tal manera que la asistencia que en un momento determinado demos esté condicionado de que las personas poco a poco empiecen a educarse, empiecen a tener las herramientas técnicas que les permita gradualmente ir incorporándose dentro de este sector que necesita crecer económicamente. Y en el tema de los empobrecidos anulados, yo creo que el Estado y mi gobierno va a asumir esa responsabilidad de no dejarles morir, de atenderlos porque son seres humanos, porque aquí lo que ha habido es una manipulación de un sistema que los ha llevado a eso. En Guatemala, si democratizamos esta economía, podemos vivir con dignidad todos los habitantes de este país. El objetivo, el sueño, la propuesta de Benito Morales y Convergencia es generar esas condiciones para poder ir hacia adelante. Y los otros 2 elementos que van a la par, que son fundamentales, es recuperar y tener la rectoría en 2 dimensiones del desarrollo de un país: la educación y la salud. Hoy la educación en Guatemala está pensada para generar solamente empleados, trabajadores, mano de obra barata. Vamos a cambiar el concepto de la educación. Vamos a hacer una educación que libere a las personas, que los niños puedan desarrollar su creatividad, que puedan potenciar todas esas habilidades que les permitan entonces ser seres humanos emprendedores, con iniciativa, con posibilidades. Y el otro componente, el otro elemento estratégico del plan de gobierno es el tema de la salud. Hoy los guatemaltecos en América Latina somos los que más caro pagamos por salud. Y aquí hay una intención de un sector que se ha enriquecido con el tema de las enfermedades de la gente para tener ganancias realmente impresionantes. Entonces han llevado a la ruina el sistema de salud. Vamos a recuperar el sistema de salud para que la gente en el puesto de salud, en el centro de salud y en los hospitales puedan tener la atención adecuada, puedan tener las medicinas como parte del derecho a la salud. Y el otro componente que tiene que ver con salud son 3 cosas fundamentales. Si no garantizamos acceso al agua potable para toda la gente, no vamos a reducir los problemas de salud. Si no hacemos un proceso de saneamiento ambiental, vamos a seguir con los mismos problemas. Y si no empezamos a crear una nueva cultura de alimentación, que hoy por hoy estamos amenazados por la presencia de comida que nos enferma. Se nos olvidó, y pido que hoy, a partir de ahora, comencemos a pensar que es mucho más sano, mucho más económico, si logramos empezar a recuperar el fresco de piña,
la limonada, la naranjada, las hierbas y dejar de consumir colas que nos están matando. Obviamente hay un interés económico alrededor de esto, porque en la medida en que la gente no tenga agua potable en su casa, obviamente le va a salir mucho más barato comprarse una Big Cola, pero eso nos está matando. Vamos a recuperar eso. Si hacemos todas estas cuestiones, que las vamos a hacer, obviamente, vamos a empezar a sentar las bases que nos permiten entonces a cambiar un poco la realidad y empezar ya de manera conjunta definir qué país queremos, qué economía queremos, cómo queremos este país. Esto es en el tema del combate a la pobreza. Combate a la pobreza. Todas las decisiones todas o muchas de las decisiones que el Ejecutivo toma deben pasar por el Congreso de la República. ¿Cuál es la agenda legislativa que lleva Convergencia para los próximos 4 años? Bueno, hemos discutido una agenda legislativa que parte de las funciones que tiene el diputado, la diputada en el Congreso y sobre todo de las propuestas que se puedan desarrollar en dicho organismo. La primera de ellas es revisar la Ley Orgánica del Legislativo, definitivamente. Si no logramos cambiar el proceso, la participación y las formas en que se toman las decisiones en el Congreso de la República, sobre todo cuando hay intereses particulares o defensa de intereses particulares en dicho organismo, el Congreso va a continuar como pasó en estos últimos años, ¿verdad? Metido en una serie de discusiones únicamente para defender los intereses de las personas que están ahí, de los diputados y diputadas, y no hay legislación, no hay propuestas, no hay fiscalización, no hay gestión a favor de las personas que en Guatemala justamente viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza y son afectadas diariamente en sus derechos porque el Estado no cumple con sus funciones. Esa es la primer tema de agenda. Vamos a presentar una reforma a la ley del organismo legislativo para que su funcionamiento obedezca a los intereses de las grandes mayorías y sobre todo se cumpla con lo establecido en la Constitución Política de la República. 2. Presupuesto de la Nación. En congruencia con el plan de gobierno que Benito Morales va a encabezar, ya estando en este puesto, nosotros vamos a desarrollar en el Congreso un presupuesto equilibrado y balanceado que priorice las grandes necesidades que ya se plantearon en esta mesa. Desarrollo económico, democratización de la economía, que incluye trabajo y promoción a los micro, pequeños y medianos productores con diferentes formas organizativas, impulso a una política real de trabajo digno y de empleo digno para la población guatemalteca y sobre todo el tema de salud y educación que creemos debe ser prioritario y debe de tener la mayor cantidad de recursos dentro del Estado guatemalteco. Y el tema de seguridad que definitivamente hay que fortalecerlo porque esto genera condiciones para que los demás sectores estatales se puedan desarrollar de manera adecuada, pero sobre todo la población también pueda trabajar sin sentirse con miedo, ¿verdad?, de estar viviendo en psicosis. Vamos a desarrollar también una agenda que represente los derechos de los consumidores. Eso es muy importante. Y desarrollaremos planteamientos dirigidos a sectores sociales vulnerables, que son parte de estos grupos sociales empobrecidos, como niñez, por ejemplo, ¿verdad?, juventud, mujeres, ancianos y ancianas, personas con discapacidad y comunidades que están viviendo en condiciones de exclusión. En tema de impunidad y corrupción, con esto termino, vamos a desarrollar nuestra lucha en torno a estas situaciones. Estamos de acuerdo con que la CICIG continúe en su proceso, ¿verdad?, de funciones en Guatemala y sobre todo que se trasladen los mecanismos a través de leyes nacionales para que el Estado guatemalteco tenga herramientas de lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Bien, hacemos un breve corte y luego regresamos para seguir conversando con
Benito Morales, candidato presidencial por el Partido Convergencia, y Víctor Gudiel, candidato a diputado por el Distrito Central, encabezando el listado por el Distrito Central. Somos Nuevo Mundo, voz y corazón de Guatemala. Ya volvemos. El programa de programas que nos lleva en un recorrido por los distintos lugares del país. Antología Chapina, el programa de la provincia, en donde podemos disfrutar de las bellas tradiciones y costumbres, así como de la sabrosa gastronomía del país más bello del mundo, Guatemala. Sintonícenos todos los domingos a las 8:30 de la mañana y su repetición los sábados a la misma hora. ¿En dónde más? Por supuesto, en Nuevo Mundo Televisión, voz y corazón de Guatemala. Dice que no me conoce, no, si me ha visto se supone que en el pasado fue. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se gusta y baile conmigo, solo conmigo. Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte. Secuencias. La nueva aventura cinematográfica. Entrevistas, reportajes, estrenos. Toda la información sobre el mundo del cine. Lunes a las 14:30 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Si amas los 90s. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Cosa más bella que tú. Esta es tu radio. Romántica 105.3. Gracias por existir. Visión Futuro. Visión Futuro les acompaña semanalmente en el fascinante viaje por el mundo de la ciencia, el magazine para quienes quieren conocer nuestro universo y su funcionamiento. Lunes a las 14 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Report busca acercar la cámara y el micrófono a personas comunes, a iniciativas sociales y a denuncias de problemas que pueden afectar el día a día de cualquier ciudadana o ciudadano. Este espacio se introduce en los barrios y los pueblos para mostrar historias anónimas de carácter social, con un lenguaje directo y sin guionización. Jueves a las 16 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Continuamos conversando con el candidato presidencial por el Partido Convergencia, Benito Morales, y el candidato a diputado por el Distrito Central, Víctor Gudiel. Y para ser más puntuales en el tema de seguridad, ¿qué es lo que están planteando? ¿Cómo sacar adelante al país? ¿Cómo resolver esa materia que ha quedado pendiente desde hace muchísimas décadas? Sí. Cuando hacemos estos tres ejes, generación de oportunidades de trabajo digno, educación nueva, renovada y salud preventiva y curativa, pero fundamentalmente preventiva, va a generar un impacto en el tema de la inseguridad. Si creamos oportunidades para la juventud, vamos a reducir eso, pero no es suficiente. El grave problema de la seguridad en este país es porque la inseguridad ha sido utilizada para grandes negocios en este país. Y eso es lo que vamos a atacar. Es lo que se llama el crimen organizado. Y ahí hay que hacer una intervención decidida y nuestra propuesta es en dos sentidos. Vamos a fortalecer la Policía Nacional Civil, porque la seguridad ciudadana es una cuestión civil. Debe ser hecho, debe ser garantizado por organismos democráticos que no sean represivos, sino que realmente tengan las herramientas, de que tengan la tecnología
que tengan los recursos, que tengan las posibilidades de movilizarse eficientemente para garantizar seguridad. En ese sentido, entonces, la policía, el fortalecimiento de la policía como un órgano importante del Ministerio de Gobernación es la prioridad, en el sentido de que debe tener la capacidad de articularse de manera eficiente con el Ministerio Público, para entonces hacer una persecución inmediata, ágil, eficiente, para que aquellas personas que delinquen puedan ser acompañadas en un momento de una detención de las evidencias científicas contundentes para que un juez también de manera ágil pueda resolver estos problemas. Entiendo, comprendo, yo he vivido eso todos los días, lo conozco de diferentes experiencias, que hay personas que delinquen, la gente se da cuenta, saben quiénes son, cuando la gente los acusa y los señala, resulta que a los 3 días los vuelven a ver. ¿Qué significa eso? Significa de que hay una ineficiencia del sistema de administración de justicia. Ahí es donde vamos a fortalecer esto. Y otra cosa, el tema del Ministerio Público. El Ministerio Público es el responsable de la persecución de los delitos. Hay un alto porcentaje de acusaciones que el Ministerio Público hace sin fundamento y sin sostenibilidad técnica que permita que se pueda juzgar a las personas. En ese sentido, entonces, voy a encabezar, soy abogado, tengo una experiencia profunda en el derecho penal, litigando en diferentes cortes de este país, y voy a conformar con mi gobierno un equipo que haga una evaluación sobre la eficiencia del trabajo del Ministerio Público. Si en un momento determinado se establece que es teniendo recursos, pero hay intereses y sobre todo hay incapacidad de cumplir con la obligación de garantizar el juzgamiento de las personas que delinquen, voy a utilizar mi facultad como presidente de la República de proponer la destitución del actual fiscal de la República. Ya no es tiempo de seguir tolerando, de seguir pensando que ojalá haga algo, de seguir diciendo que ojalá los políticos roben pero no roben mucho, o si roban hagan algo. Eso que nos han metido en la cabeza, que me han metido en la cabeza, que nos meten todos los días de diferentes maneras, tenemos que erradicarlo. Tenemos que cumplir nuestra obligación como ciudadanos de fiscalizar, de exigir y en un momento determinado de recuperar el poder que tiene nuestra decisión como pueblo para empezar a pedir que las personas que ocupan puestos de decisión política e incumplen con la obligación que además se les paga y se les paga con nuestro dinero, con el dinero de ustedes, deban ser destituidos. Hablaba Víctor Gudiel sobre democratizar la economía y el desarrollo económico. Eso es básico porque pues, sin desarrollo económico un país no puede combatir la pobreza, no puede dar educación de calidad, no puede tener cobertura en salud y no puede aportar todos los servicios básicos que la Constitución manda. ¿Cuál es su plan para desarrollar la economía y democratizarla sobre todo? Sí. Es un trabajo que está vinculado con una labor que debe hacer y que va a proponer de manera inmediata, una vez asuman en el Congreso de la República nuestros compañeros y compañeras como bancada, es hacer toda esta revisión y la eliminación de las leyes que lo que contemplan y que fueron hechas para eso, dan privilegios a ciertos sectores económicos de este país. Vamos a eliminar los privilegios y eso no significa que no necesitemos y no querramos más emprendimiento y más inversión, tanto nacional como internacional. Benito Morales con su gobierno, Convergencia con su gobierno, va a crear las condiciones para que la inversión nacional y la inversión extranjera sea posible, sea necesaria, porque efectivamente para desarrollar este país, para crear oportunidades de trabajo, las necesitamos. La responsabilidad que asumo es ser el líder de un gobierno que garantice cumplir con la Constitución, que se trata de que primero es el pueblo, primero son los intereses del país, primero es el desarrollo del país. Estoy convencido que con un gobierno encabezado por Benito Morales, que va a garantizar que aquellas inversiones tomen en cuenta los intereses de la gente que vive en los lugares donde se va a hacer,
sean fundamentales. ¿Eso qué genera? Genera gobernabilidad, genera estabilidad política, genera que un inversionista pueda sentirse seguro de que está haciendo una inversión. ¿Qué significa esto? Que las reglas van a ser claras. Las reglas van a ser claras para todos. Es un tema de beneficiarse mutuamente. Y estoy convencido de que aquellos empresarios que comprenden esto son muchos, y los hay, porque se trata de crecer económicamente, garantizando cumplir con nuestras obligaciones. En ese sentido, entonces, está el otro elemento, el tema de hacer eficiente el tema de la recaudación de los tributos. Herramientas que faciliten el pago inmediato de los impuestos, que no sea un tema burocrático, porque eso desanima a que las personas paguen sus impuestos, sino mecanismos realmente adecuados. Segundo, el tema del fortalecimiento de la SAT. Necesitamos que la SAT sea potente, tenga los dientes suficientes, para decirlo de esta manera, que permita que aquellas personas que evaden impuestos realmente se les pueda perseguir, se les pueda sancionar y se les pueda cobrar ese dinero, porque es su responsabilidad pagarlas. El otro tema es el tema de la reforma fiscal. Necesitamos entonces revisar eso, porque resulta que aquí aproximadamente el 70% de los tributos se generan a partir de imponer tributos al consumo. Somos las personas que no tenemos trabajo seguro, que no tenemos seguro social, que no tenemos las condiciones de desarrollarnos en un empleo formal, los que conformamos la mayor parte del presupuesto nacional. Vamos entonces a hacer una reforma fiscal en donde el tema de la riqueza, de la renta, del beneficio que se genera como riqueza, pueda tener un gravamen tributario adecuado y coherente con esa riqueza. Eso es voy a interrumpirle porque en cuestión de impuestos, y acaba de decir algo que a mí me llama la atención, ¿hay que implementar impuestos, incrementar o implementar nuevos impuestos? Yo coloco el tema de la reforma fiscal en este tema como un cuarto elemento. Primero hablaba del tema de eficientar la recaudación, 1. 2, fortalecimiento de la SAT. 3, eliminación de privilegios. 4, una reforma fiscal. En la medida en que demostremos, y lo vamos a demostrar, de que en que si tenemos más recursos públicos y garantizamos, primero, que ni un solo centavo del dinero de la gente se robe, que el dinero se va a utilizar eficientemente, vamos a generar la comprensión de la gente de que la importancia de pagar mejores tributos nos va a beneficiar a todos. Yo, Benito Morales, ante la falla de un sistema educativo, mis hijos estudiaron en un colegio. Tuve la posibilidad, que es la posibilidad que quiero para todo el mundo, que estudiaran en una escuela privada. Se educaron bien, tuvieron buenas herramientas y puedo decir que van a ser 2 personas exitosas. Cuando empieza el ciclo escolar y cuando empezamos a pagar la colegiatura, los libros, es una cantidad de dinero. ¿Y por qué no el Estado garantiza eso? De calidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la gente se va a dar cuenta que si los servicios de salud son eficientes, si la educación es adecuada, si tengo oportunidad de desarrollo, estoy plenamente convencido que la gente va a generar una cultura de tributo, porque va a ver que su dinero se reinvierte en su propio beneficio. Y además, que no se lo roben. En ese sentido, la corrupción sigue siendo un cáncer en este país. Ahí reiteramos enfáticamente que con ese conocimiento que tenemos, con esa práctica que tenemos de cómo funciona la corrupción y cómo se ha insertado en las instituciones, la CICIG va a ser reinstalada por el gobierno de Benito Morales. Vamos a hacer las gestiones ante la comunidad internacional de que la CICIG se reinstale, porque la necesitamos, pero con la claridad de que debe ser temporal. No podemos vivir permanentemente del apoyo en este sentido de la comunidad internacional. Necesitamos que esa capacidad, esas herramientas que puedan desarrollar ellos, permanentemente se trasladen al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación, a organismos de policía, para que lo que se logre al final de cuentas no solo sea erradicar el crimen organizado insertado en las instituciones, sino el fortalecimiento de las instituciones nacionales, para que realmente empecemos a sentirnos orgullosos
de que vivimos en un país seguro, un país eficiente, un país en donde las personas, los funcionarios, cumplen con sus obligaciones, que para eso se pide el voto. Llama la atención, particularmente me llama la atención el hecho de querer depender de la comunidad internacional para combatir la corrupción cuando es un problema nuestro y es un problema que deberíamos de combatir por cuestión de principios, de valores como sociedad. ¿Y por qué debemos depender de que alguien de afuera venga a decirnos qué hacer cuando nosotros sabemos qué hacer? ¿No, será que no tenemos las capacidades, el valor? ¿Qué podría ser? Bien, yo creo que sí, definitivamente estamos dando muchas batallas, estamos realizando muchas acciones, desarrollando muchos planteamientos para paulatinamente ir erradicando la corrupción. El problema esencial acá es que debe de haber un cambio en quienes están gobernando, porque justamente quienes están gobernando, en lugar de darle paso a fortalecer las leyes, a generar políticas y sobre todo a impulsar acciones para ir erradicando la corrupción paulatinamente, lo único que hacen es dejar que la corrupción se enraíce más dentro de las estructuras del Estado y la sociedad guatemalteca. Entonces la población tiene un compromiso esencial este 16 de junio y es propiciar un cambio a todo nivel de autoridades y Convergencia, como nos dicen en los diferentes departamentos y comunidades, es un proyecto político. El proyecto, dicen, de la estrella de colores. La estrella de colores nos plantean en diferentes lugares porque la gente ve la posibilidad de un cambio a ese nivel. Ahí hay una serie de acciones que vamos a impulsar desde el Congreso de la República. La reforma a la ley de contrataciones, vamos a presentar una iniciativa de ley de rendición de cuentas, no solo de transparencia, sino de rendición de cuentas para que el funcionario y la funcionaria presente por ciertos periodos lo que está haciendo, qué está gastando, con quién lo está gastando, a quiénes contrató, por qué los contrató, todo ese tipo de elementos. Y ahí habría que hacer más eficiente la Contraloría también. Exactamente, hay que revisar la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Hemos planteado la creación del Ministerio de Transparencia, que creemos que cuando tome posesión Benito, vamos a hacer la reforma a la ley del Ejecutivo para presentar esa propuesta, esa iniciativa de ley en el Congreso de la República. En dos escenarios. En el escenario de que Convergencia gane la presidencia y tenga una bancada en el Congreso de la República, numerosa o no muy numerosa, diríamos que se convierten en el partido oficial, como le llamamos en Guatemala, al partido que gobierna el país. Pero en el escenario en el que no se gane la presidencia, Convergencia será una oposición sistemática o una oposición propositiva. ¿Cuál va a ser su posición dentro del Congreso? Bueno, en el caso específico de Convergencia, por su naturaleza es ya, ¿verdad?, un proyecto político que ha jugado un papel de oposición determinante en el país. De hecho, justamente en el gobierno de Benito Morales y Convergencia, nosotros vamos a apoyar todo lo que vaya a favor del desarrollo del pueblo de Guatemala y de la generación de condiciones de desarrollo para toda la población guatemalteca. Pero también vamos a estar fiscalizando y vamos a estar al pendiente de lo que pueda hacer o dejar de hacer, ¿verdad?, un gobierno que pudiera ser encabezado por Convergencia. Pero en el caso justamente de nuestro papel en el Congreso, por naturaleza debemos jugar un papel de oposición, ¿verdad?, un papel de fiscalización, ¿verdad?, y en su momento también un papel de propuesta, porque la fiscalización tiene un papel determinante en ciertos aspectos, pero si no se crean los nuevos mecanismos legales para que lo que encontramos en la fiscalización se corrija, el problema, ¿verdad?, por ejemplo, de la corrupción o de la falta de eficiencia y eficacia del Estado en el cumplimiento de sus funciones, va a ser el mismo. Entonces, Convergencia, justamente, su naturaleza es un papel de oposición,
¿verdad?, a todo aquello que dañe los intereses de las grandes mayorías de la población guatemalteca, y para eso llevamos un equipo de candidatos y candidatas al Congreso de la República, a varias alcaldías en los diferentes territorios de Guatemala que llenan esas calidades: trayectoria, experiencia, capacidad y sobre todo la honestidad que tanto está solicitando el pueblo de Guatemala. Y quizás, licenciado, si nos puede definir en 30 segundos quién es el candidato a la vicepresidencia. Claudia Valiente, una mujer joven, una mujer representativa del pueblo mestizo de este país, una mujer que tiene una preparación en el área social, es socióloga, con trabajo en áreas de desarrollo comunitario, de soberanía alimentaria y sobre todo con mucha energía y mucha decisión de que tenemos que sumarnos a cambiar este país. Tienen un minuto para dirigirse a la población de Guatemala y hacer un llamado al voto, a la participación ciudadana, que es muy importante para este 16 de junio. Quiero decirle al pueblo de Guatemala que, y aprovechando un poco algo que quería contestar, y tiene que ver con que sí, no hay hombres y mujeres en este país que entendemos la realidad, que no todo está perdido, que es un pequeño grupo que ha tenido la habilidad y mucho dinero, sin esclarecer, que nos ha engañado, que nos ha mentido, que llega solamente cuando necesita nuestro apoyo con el voto, pero que luego se olvida totalmente de las necesidades que todos los días enfrentamos. Convergencia viene de eso. Convergencia, y Benito Morales conoce esa realidad, la ha vivido, y entonces el llamado es que no todo está perdido, que podemos y debemos hacer algo por el país, que tenemos las capacidades para hacerlo bien, que hemos luchado contra este sistema y lo único que hemos logrado es rechazo, y es como toparse con una gran pared. Hoy tenemos la oportunidad histórica de abrir esa puerta, de entrar adentro y desde adentro empezar a recuperar el sentido de la política, el sentido del poder, que no es otra cosa más que servir a la gente y no servirse de las necesidades de la gente. Así que el 16 de junio es un día histórico, es un día importante en donde debemos reflexionar que cambiando esa clase política vamos a cambiar el país. No va a cambiar si seguimos eligiendo a aquellos que han mentido, que han robado, que manipulan las leyes, que todo lo hacen a su favor. Esperamos su voto. Convergencia es para cambiar la historia de este país. Muchas gracias. Víctor. Bueno, hacer un llamado a la juventud guatemalteca, a las mujeres que, según los datos estadísticos, conforman la mayoría del padrón electoral en este proceso, a los hombres también, que tienen un papel importante en la sociedad guatemalteca, y a todos los sectores sociales, a que este 16 de junio elijan, conozcan, se enteren, se informen, y sobre esa base el 16 de junio puedan emitir un voto consciente. Convergencia es un proyecto político conformado con candidatos para la presidencia, vicepresidencia, Congreso de la República y alcaldías, que presenta una opción, una alternativa para lograr cambios profundos en Guatemala en favor de la mayoría de la población guatemalteca. Ese es nuestro llamado, a elegir, y como resultado de la elección que voten por la estrella de colores Convergencia. Les agradezco su participación, el haber llegado a nuestros estudios para esta entrevista. Platicamos hoy con Benito Morales, candidato presidencial por el partido Convergencia, y con Víctor Gudiel, candidato a diputado por el Distrito Central, encabezando el listado. A usted, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales y por sintonizar Nuevo Mundo Televisión. Soy Marvin Roblero. Hasta la próxima entrevista.